Capítulo 2-1, Petición repentina. Richard Scarlett se quedó paralizado en shock mientras contemplaba la pantalla dorada que flotaba frente a él. Al levantar la mano, ésta atravesó la pantalla, confirmando así que no estaba alucinando. Un sistema, igual que en esas novelas que solía leer, despertó justo después de que Richard se diera cuenta de su identidad. ¡Qué cliché! Richard frunció el ceño al volver a mirar el mensaje del sistema y reflexionar. Si todo esto era cierto, lo cual parecía lo más probable, aceptar el sistema le parecía desventajoso. Había visto muchos sistemas en esas novelas que imponían tareas e infligían severos castigos por fallar. Uno de esos sistemas decía directamente, termina la tarea o muere como un perro. Richard no sabía cómo le gustaban a la gente esas novelas. Antes de que el anfitrión decida si acepta el sistema o no, el sistema quiere enumerar algunas características y ventajas. Richard arqueó las cejas. ¿Qué era esto? ¿Marketing? El mundo que el anfitrión conoce no es el mismo que este. En la batalla final contra el Rey de los Muertos, el protagonista tuvo que sacrificar su vida. Richard frunció el ceño profundamente ante eso. No era algo que se esperaba. La novela que leyó en su última vida decía claramente que, tras mucha lucha y sacrificio, el Rey de los Muertos fue finalmente erradicado del mundo, y nadie del elenco principal murió. Al final, vivieron una vida feliz. Fin. Entonces, ¿cómo es que este sistema decía algo diferente? El anfitrión debe estar confundido, pero así es como funciona el mundo. El Rey de los Muertos era demasiado fuerte para ser derrotado por unos seres mortales. Y como consecuencia de sellar al señor demonio, el protagonista murió. Richard intervino, entonces, ¿cómo sigue existiendo este mundo? Sellar a ese demonio de clase deidad no serviría de nada. Espera, ¿estamos en el pasado y la historia aún no ha comenzado? Richard llegó de repente a una conclusión que le sonó absurda. Sin embargo, su especulación era acertada. En efecto, anfitrión. Tras la derrota del emisario de la luz, el protagonista, el dios de la fortuna lamentó su última esperanza para salvar este mundo, y el desastre cayó sobre los cielos con la caída del protagonista. Por eso, la diosa del destino permitió esta inversión temporal. A Richard le costaba creer en todo esto, sin embargo, por ahora, no rechazó rotundamente el sistema y preguntó. Entonces, ¿necesito hacerme más fuerte y apoyar al protagonista para que pueda derrotar al jefe final? Esa parecía la conclusión más probable de todas las explicaciones que había escuchado hasta ahora del sistema. Sin embargo, salvar el mundo o no, está completamente en manos del anfitrión. El sistema se centraría más en guiar una vida segura para el anfitrión. Richard preguntó confundido, ¿pero por qué necesito protección? ¿Simplemente no puedo dejar de ser un pequeño imbécil y alejarme del protagonista? Eso fue lo que Richard decidió en el momento en que se dio cuenta de dónde estaba y en qué personaje se había convertido. Ser un jefe de rango medio era genial, pero ¿qué beneficio traería si el villano no conseguía armadura argumental y el protagonista, de una forma u otra, les daba una paliza a todos los villanos en nombre del poder del amor? Sin embargo, lo siguiente que apareció en la pantalla casi lo dejó aturdido. Anfitrión, si la diosa del destino ha revertido el tiempo, entonces la deidad debe tener algún plan en mente, ¿verdad? Si todo sucede igual que en la última línea temporal, el resultado seguirá siendo el mismo. Entonces, ¿qué cambió? Las amantes del protagonista conservan sus recuerdos de la línea temporal anterior. Richard tardó un tiempo en comprender su postura actual. El hecho era que, en este mundo, no solo Richard, sino otras 4 personas también conocían el futuro. Y esas 4 personas eran las 4 heroínas principales que definitivamente superarían cualquier obstáculo que pudiera dañar a su amado. Joder, estoy jodido. Al salir del baño, Richard abandonó la habitación sin avisar a la criada ni a su madre, quienes se habían quedado dormidas. Caminó sin rumbo por la mansión, sin prestar atención a las numerosas miradas que recibía. Su dilema actual le impedía ser consciente de su entorno, así que le preguntó al sistema.
¿Existe alguna posibilidad de que si actúo de forma diferente a como se supone que debo hacerlo, no vengan a por mi vida? Para darte la respuesta, es necesario recordarle al anfitrión cierta teoría del espacio-tiempo, en teoría. La inversión del tiempo crea varias grietas dimensionales que permiten a las almas que pasan entrar en un mundo al que no deberían. Y el anfitrión es una de esas almas que entraron al mundo cuando éste fue lanzado al pasado. Y esta teoría también la conocen los regresores. Por eso, si el anfitrión actúa de forma diferente, los regresores sospecharían que debe ser otra persona en el cuerpo de Richard, y por orden de la diosa del destino. Los regresores intentarían deshacerse de ti. Esas palabras lo hicieron detenerse gradualmente. ¿No estaba completamente jodido? Espera, ¿será que este sistema está jugando conmigo para que lo asimile? Richard había pasado la mayor parte de su vida entre personas capaces de mentir por un pedazo de pan. Y si la existencia de este sistema dependía de si Richard lo aceptaba o no, entonces soltar una mentira tan larga no parecía inverosímil. Joven amo. De repente, su ensoñación se interrumpió cuando una criada corrió hacia él con el sudor corriéndole por la cara. Sostenía algo en la mano que parecía un pergamino. Al llegar a él, Richard mantuvo la compostura y le preguntó, ¿qué pasa? Al oír su voz, la criada se enderezó e intentó ponerse de pie, pero su respiración agitada convirtió su intento en un fracaso total. Joven amo, llegó un enviado de la familia del conde Cravenford y le entregó esta carta. Les pedí que se quedaran un rato, pero parece que su amo le ordenó explícitamente al enviado que regresara inmediatamente después de entregar la carta. Richard frunció el ceño. Esto era algo grosero. Por suerte la duquesa no se enteró, o esto podría haber sido problemático. El conde Cravenford no solo tenía un rango inferior, sino que además, la duquesa Scarlett, la madre de Richard, y el conde William Cravenford se llevaban bien. Lo más destacado era que la hija del conde William era una de las heroínas y estaba comprometida con Richard. ¿Puedes irte? La criada hizo una reverencia al recibir la orden antes de marcharse. Emily Cravenford era la principal razón por la que Richard odiaba tanto al protagonista. La razón por la que Richard siempre quiso ser mejor que él. Y también, ella era la razón de su fallecimiento. Por lo que Richard recordaba, Emily nunca lo había contactado por iniciativa propia, e incluso en la novela que leyó, se decía claramente que Emily se mantenía alejada de Richard debido a su carácter grosero. Entonces, ¿cómo era posible que esta carta llegara de repente de la misma Emily? ¿Significa que el sistema no miente? Richard había despertado en este mundo hacía apenas una hora, así que no había posibilidad de que su acción alterara la trama. No. No debería llegar a una conclusión. Decidido a comprobar primero el contenido del pergamino, Richard se levantó del asiento y lo desdobló lentamente. Sir Richard. Espero que esta carta le encuentre bien de salud. Deseo invitarle a una reunión con té en la mansión de mi familia mañana, a las 3 de la tarde. Hay asuntos relacionados con nuestro compromiso que requieren nuestra discusión. Espero contar con su presencia. Emily Cravenford. Bueno, esto fue algo inesperado. En general, Emily es el tipo de persona que sigue las palabras de su padre como si fueran órdenes y hace todo lo que le pide. Sin embargo, aquí se indicó claramente que era Emily quien quería hablar sobre el compromiso. Esto definitivamente no debería haber sucedido. Entonces, ¿debería aceptar el sistema? Se preguntó Richard.